Análisis de la sentencia número 2167-21EP 2022, conocido como el caso El Río Monjas. Es importante enfatizar que en Ecuador la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, puesto que su rol o función fundamental es interpretar la Constitución y precautelar, garantizar cada uno de los derechos fundamentales que contiene la misma. La Corte resolvió un conflicto entre la comunidad indígena del río Monjas y la empresa minera que operaba en la zona, en la cual la Corte declaró que fueron vulnerados varios derechos. Estos son derecho a la consulta previa, el derecho a la protección del medio ambiente y principio de precaución. Los derechos vulnerados en relación con normativa externa a nivel de Latinoamérica hacen referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, el derecho a la consulta previa establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sarama versus Surinam 2007. También hacen referencia a que, por ejemplo, en países como Colombia, la Corte Constitucional estableció que es un derecho de la consulta previa fundamental de las comunidades indígenas. En ese sentido, otro derecho vulnerado sería el derecho al medio ambiente sano. En tal caso, la Corte también declaró que es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace referencia en el caso de la comunidad indígena versus Paraguay 2006. Y en países como Brasil, la Corte Suprema de Justicia estableció el derecho al medio ambiente sano, es un derecho fundamental, en la sentencia del RE 586.453. El principio de precaución a nivel de Latinoamérica es un principio fundamental del derecho ambiental que debe ser aplicado en casos de incertidumbre. Lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en países como Argentina, es un principio que debe ser siempre aplicado en casos de incertidumbre científica. Esto lo refiere una sentencia de Asociación de Vecinos de la Costa, ATLA, Provincia de Buenos Aires y otros, del año 2012. Es importante hacer énfasis en lo que refiere Celi, en el cual él menciona un punto importante, que la Constitución es la ley suprema y subordinada tanto a la forma de creación como el contenido de la legislación inferior, motivo por el cual la Corte Constitucional siempre precautela cada uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del Ecuador. Al realizar un análisis en derecho comparado se podría mencionar que se realiza 3 ejes primordiales en esto. Cuando nosotros realizamos un estudio comparado, fortalecemos la justicia constitucional, realizamos una armonización con el derecho internacional y además se brinda herramientas sólidas de jurisprudencia para mejorar la calidad de justicia. En este sentido, a sana crítica de esta maestrante, se recalca que esta sentencia es de gran relevancia, puesto que se analizó minuciosamente tanto dentro del contexto y normativa de nuestro Ecuador, de nuestra Constitución, tanto con normativa externa a nivel de Latinoamérica, entre otros. Y finalmente es importante recalcar que el presente estudio de la sentencia es un modelo de cómo la jurisprudencia de Latinoamérica está avanzando en la protección de derechos de las comunidades indígenas y medio ambiente, pues, por ejemplo, esta sentencia es de gran aporte. Asimismo, determina principios y normas similares en cuanto al derecho a la consulta previa, el derecho al ambiente sano y el principio de precaución. Gracias.